Estuviste en cita con el médico y manifestaste que tenías un dolor muy intenso. Te sentiste totalmente incomprendido al recibir en menos de 10 minutos una fórmula médica con un medicamento, el cual probablemente ya habías empleado en el pasado o que sientes que tal vez no va a dar la respuesta para el dolor crónico que vienes sintiendo. La comunicación es fundamental entre el paciente y el médico, y la manera en que te comunicas con el médico puede hacer que los resultados y el plan de tratamiento sean absolutamente diferentes. Soy el doctor Juan Sebastián Cano, médico especialista en dolor y cuidado paliativo. Hoy vengo a hablarte sobre la importancia de la comunicación y cómo transmites los síntomas y tus necesidades en la consulta para poder tener el verdadero impacto que estás esperando para mejorar el dolor y el sufrimiento que vienes padeciendo. Los estudios han demostrado, incluyendo una revisión sistemática en 2024, donde evaluaron múltiples consultas de pacientes con dolor crónico y encontraron que hay una gran diferencia entre las expectativas que tienen los pacientes y lo que realmente terminan recibiendo en consulta. Y esto se presenta por las dificultades en la comunicación. Lo que como paciente le transmitas al médico es lo que va a definir el diagnóstico y el plan de tratamiento. Hay barreras que existen actualmente en todo el planeta, las cuales debes comprender y vencer para poder sacar el máximo provecho de la consulta, ya sea desde el médico general o en las especialidades hasta el médico del dolor. Una de las dificultades que se presenta es el tiempo de la consulta. Debes ser consciente de los tiempos de consulta para poder optimizar lo que vas a comentarle al médico. En promedio, las consultas pueden oscilar entre 10 a 20 minutos. En algunos escasos casos puede haber consultas de tiempos de duración mayor, pero la mayoría de pacientes van a tener 10 a 20 minutos de consulta. En esos 10 a 20 minutos de consulta, el médico debe escuchar los síntomas que tiene el paciente para poder tener una idea de lo que está ocurriendo, hacer la evaluación del examen físico, hacer el diagnóstico, hacer el análisis de lo que está viviendo el paciente en este momento y el plan de manejo. Es vital optimizar el tiempo y estructurar muy bien lo que le vas a manifestar el médico. Entendemos los médicos con claridad que muchas veces vienes con historias largas, con historias complejas y que quieres manifestarlo todo, pero desafortunadamente los tiempos de consulta no van a dar para historias muy largas. Esto no quiere decir que no vaya a ser posible hacer una atención completa y adecuada para poder satisfacer las necesidades que tienes. Es muy importante que tengas gran escucha para que estés atento a las preguntas que te haga el médico, que muchas veces van a ir con un fin muy concreto. Respuestas concretas a preguntas concretas van a dar probablemente muchos mejores frutos que una historia muy larga con gran información, pero que en su mayoría no va a ser de utilidad para tu médico. Entonces, optimiza muy bien el tiempo de la consulta, comprendiendo tú también que el médico tiene un tiempo reducido y que si no eres concreto y que si no estás dando la información que realmente le importa al médico para tomar las mejores decisiones, has desperdiciado la oportunidad de la consulta y tal vez vas a salir con una formulación o con unas órdenes de tratamiento que no van a ser las óptimas y las mejores para lo que estás necesitando en ese momento. Segunda dificultad que se puede presentar: el lenguaje del paciente. Debes transmitir con claridad qué es lo que estás sintiendo. Las características del dolor son muy importantes. Entonces, si describes bien el dolor, va a ser más fácil para el médico poder enfocar el tipo de tratamiento y el diagnóstico que estás presentando. No es lo mismo decir, me duele muy fuerte o me duele todo, a ser específico en el área de mayor dolor de tu cuerpo, si son varias las zonas en que te duelen, o las características del dolor. No es igual decir, tengo un dolor que es opresivo, que me aprieta, o un dolor que es como un cólico, o un dolor que es como corriente eléctrica de entumecimiento. Mientras más específico seas, más claro seas en la descripción, cuánto tiempo se presenta el dolor, va a haber mejores respuestas con tu médico. Mientras menos lo sea, pues obviamente el médico tendrá menos información para poder hacer un diagnóstico claro y adecuado y al mismo tiempo tratamientos adecuados y que te beneficien. El tercer factor que puede dificultar la comunicación con el médico y el paciente es el miedo y la vergüenza del paciente. En ocasiones hay pacientes que sienten miedo o vergüenza porque creen que otros pacientes tienen cosas realmente más complejas y minimizan el dolor o reducen los tiempos en los que realmente están pasándola mal
pues si omites ese tipo de información, el médico asumirá que estás en una mejor condición a la que realmente estás y eso va a perjudicarte y llevarte a más sufrimiento y a más malestar. Entonces, no tener vergüenza, ser claros, optimizar tiempo va a llevar a mejores resultados. Ahora, vamos entonces a entrar a qué sí puedes hacer, cómo vas a optimizar ese tiempo de consulta con estas dificultades que te he mencionado para que saques el mayor provecho y así puedas cambiar el curso y el rumbo de una consulta para obtener los tratamientos que realmente estás necesitando y que más te puedan ayudar. Voy a mencionarte a continuación 5 estrategias que debes aplicar siempre para que realmente le saques el máximo provecho a cada consulta. Lo primero, debes manejar muy bien la escala del dolor. La escala del dolor es la forma que tenemos de poder calificar y cuantificar la intensidad del dolor que estás sintiendo y que estás viviendo. Es muy sencillo, es una escala que va del 0 al 10, donde 0 indica que no tienes dolor y estás muy bien, como si no tuvieras nada. 10 es el peor dolor imaginable o el peor dolor que hayas podido vivir. En este punto quiero hacer mucho énfasis porque muchas veces ese 10 es un factor que genera confusión en los pacientes y donde muchas veces con un ejemplo que te lo voy a explicar a continuación les aclaro cuál es verdaderamente ese 10. Ese 10 equivaldría al dolor que sentirías si te estuvieran amputando un brazo o una pierna sin anestesia. Ese sería un dolor de 10. Muy gráfico, tal vez un poco burdo, pero esto me ha ayudado a mí a través de los años a aclarar mucho mejor el patrón de 10. Muchos pacientes que me manifiestan un 10 después de esta aclaración, su dolor puede quedar fácilmente en un 7 o a veces incluso en 6. En otros casos sí es el 10. Pero tener estos puntos de partida y estos dos extremos va a poder permitir que califiques mucho mejor el dolor que sientes entre el 0 y el 10. Entonces, dominar muy bien esta escala y llegar siempre a consulta sabiendo cuál ha sido el promedio de dolor dentro de este puntaje, teniendo en claro y que también es muy importante que le informes al médico que hay variaciones, que hay picos, que puede haber picos en que tú digas, mi dolor de base es un 6, pero tengo crisis que me llevan hasta 8, una o dos veces al día, por ejemplo. Entonces debes evaluar muy bien cuál es el comportamiento del dolor para que se lo manifiestes muy bien al médico y al saber si hay picos o no hay picos, si hay esas crisis o si generalmente estás controlado la mayor parte del tiempo, le va a dar información muy importante para saber cómo debe actuar en la consulta. Número 2. Los descriptores de dolor que te mencionaba anteriormente. Entonces, ser muy específico y ser muy claro con las características del dolor. ¿Hace cuánto tiempo te está doliendo? ¿Desde cuándo inició el dolor? ¿Dónde te duele? Que eso también es muy importante. Describir la o las zonas donde te duelan. Y como te mencioné anteriormente, si son varias las zonas de dolor, hacer muy bien el esfuerzo para discriminar cuál es la zona donde el dolor realmente es más fuerte. No siempre en una consulta se van a poder resolver todos los dolores que tienes si las áreas de dolor son múltiples, pero por lo menos ir enfocando desde lo más importante y consecutivamente ir atacando esas zonas de mayor dolor a través que vas teniendo controles en el tiempo va a darte mejores resultados que si estás manifestando siempre que tienes un dolor muy grande en todo el cuerpo y donde va a ser más difícil para el médico poderse enfocar en zonas y hacer tratamientos más específicos que lleven a mejores respuestas. Tener paciencia. No todo se va a poder resolver en una consulta. Ante el dolor crónico, tener presente que el manejo va a ser de ir haciendo evaluaciones en el tiempo, así como lo hace también un paciente con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen citas de control para ir haciendo ajustes y optimizar. De igual forma, los pacientes con dolor crónico se hace el mismo manejo. No todo se resuelve en una sola consulta de pocos minutos. Se van a necesitar las citas de control y ir evaluando la respuesta que vas presentando para ir enfocándose en la o en las zonas que más vayan siendo importantes y así con el tiempo ir teniendo mejores resultados. Entonces es importante también tener esa paciencia que a veces es difícil tenerla y que los médicos entendemos que es difícil, pero que mientras más claro seas, mejor resultados vas a tener. Y como dije, los descriptores del dolor. Si el dolor es tipo ardor, si es corrientazo, si es un apretón, si es tracción, si es como un chuzo, si es frío, si es calor.
mientras más específica o específico seas en la descripción del tipo de dolor, mucha más información va a tener el médico para poderte atender. Aquí recalco también que es muy valiosa tu escucha. Si escuchas bien las preguntas del médico y las preguntas que te hace y las respondes de forma concreta, se va a optimizar el tiempo de la consulta y el médico va a tener más herramientas para un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. Si llegas a la consulta dudando, si no sabes cómo es el tipo de dolor que tienes, si no has pensado cuándo te duele más, cuándo te duele menos, qué te mejora, qué no te mejora, va a ser más difícil para el médico poder enfocar de la forma más adecuada el plan de tratamiento y el diagnóstico, obviamente. Entonces recalco, comunicación, muy importante, ir preparado a la consulta con tiempo de evolución del dolor, zona o zonas de dolor, prioridades de zona de dolor, características del dolor que estás diciendo, o sea, como a qué sabe o a qué se siente ese dolor. Va a darnos mucha información y estar alerta también a escuchar y responder concretamente, no irse por las ramas, sino si te preguntan a qué se parece su dolor entre esto, esto y esto y esto, responde claramente, no divagues, no te vayas lejos a manifestar otro tipo de ideas porque vas a perder tiempo valioso de la consulta y los médicos vamos a tener menos herramientas para poder tratarte bien. Tercera herramienta que debes emplear siempre, tener diario de dolor. El diario de dolor es simplemente un diario donde vas a ir apuntando en el día a día cuál ha sido el comportamiento de dolor, en qué momento hubo más dolor, en qué momento hubo menos dolor, si hubo alguna actividad que te generó más dolor y calificarlo siempre entre el 0 y el 10. Si haces esto en al menos 3 a 7 días antes de la consulta, vas a llegar también con información muy importante para el médico para poder tratar adecuadamente. Cuarto, seleccionar muy bien las dudas, inquietudes o preguntas que tengas en la consulta. Muchas veces hay dudas múltiples con respecto al diagnóstico, al tratamiento, la posibilidad de curación o no, los efectos secundarios que puedan venir con los tratamientos o no. Entonces, si llegas con dudas y preguntas concretas, y mucho mejor si las traes escritas para que no las vayas a olvidar, lo cual ocurre con mucha frecuencia, llegan a la consulta y al salir de la consulta, al llegar a casa, te acuerdas de las preguntas que tenías pendientes. Entonces, ir con preguntas concretas y llevarlas apuntadas va a optimizar también el manejo de las necesidades que tienes por satisfacer en la consulta. También tener presente que basado en los tiempos de consulta, llegar aproximadamente con 1 a 3 preguntas, máximo 4 preguntas para hacer, porque si llegas con 10 o 20 preguntas, el tiempo de la consulta va a ser imposible y te vas a agotar el tiempo de hacer una adecuada y buena evaluación de lo que estás viviendo en muchas preguntas que tal vez no todas van a tener una respuesta inmediata o clara y has desperdiciado una oportunidad de mejorar el tratamiento. Así que entendemos que hay muchas preguntas, pero ir en cada cita lo más concreto posible. Número 5 y fundamental estrategia, expresarle muy bien al médico qué es lo que estás viviendo y cómo el dolor está afectando tu cotidianidad. Esta información es esencial y puede hacer un giro dramático en cómo el médico va a enfocar tu tratamiento. No es lo mismo que no manifiestes cambios en tu vida, así manifiestas, por ejemplo, debido al dolor que siento, ya no me puedo peinar, no puedo abrocharme el brasier, no estoy pudiendo salir con mis hijos por temor al dolor, estoy perdiendo contacto con mis amigos para evitar momentos de dolor. Todo este tipo de información es fundamental y nos va a permitir saber qué tan limitante puede ser o no el dolor que estás viviendo o en qué se puede mejorar la función o en qué se puede optimizar la función. Así que este punto es casi que un regalo de ti para ti mismo en cuanto a la magnitud y el impacto que puede tener en las decisiones que los médicos podemos tomar. Voy a dejarte abajo en el enlace una guía práctica con la cual vas a poder hacer la evaluación del dolor y tener una guía del diario de dolor para que lo tengas siempre y lo puedas replicar en cada consulta y así optimizar el tiempo de consulta y los resultados que puedas obtener en la misma. También ten presente, si necesitas consulta, existimos muchos y muy buenos médicos de dolor en la ciudad, en el país y en nuestro continente e igual en el planeta, así que consulta oportunamente si tienes dudas e inquietudes. Quiero entonces redondear y recalcar nuevamente.
La comunicación es fundamental entre el médico y el paciente para lograr los mejores resultados. No tengas miedo de preguntar, sé concreto, sé asertivo y sobre todo, ve preparado a la consulta, no es ir a improvisar. Mientras más preparado vayas, con mejor y más concreta información, vas a obtener los mejores resultados y probablemente cambios dramáticos en el enfoque y en el tratamiento. Si has tenido dificultades en la comunicación con tu médico, comunícalas acá, que todo eso nos va a servir a todos para retroalimentar y también para enfocar posibles futuros videos. Espero que este video te haya ayudado o que haya ayudado a tu familiar o a ese ser querido que tanto te importa y nos vemos en un próximo video. Chao.